Hola, hola a todas, hoy vengo a traerles una guía definitiva y completísima de brochas. Primer punto importante a tener en consideración. Todas las brochas las podemos utilizar para distintos fines, así que si aparece alguien por acá a decir no, pero es que esa brocha yo la uso para otra cosa, está bien, porque aunque las brochas fueron diseñadas con un propósito, las maquilladoras siempre le encontramos otros fines. Así que teniendo eso claro, voy a darles todas las alternativas para las que puede servir cada brochita. Y para eso lo que voy a hacer es ir nombrando los pasos dentro del maquillaje, partiendo con el corrector y finalizando con los ojos y los labios. Partimos en primer lugar entonces con el corrector. Este y el resto de los productos en crema, la idea es que podamos aplicarlos con brochitas que sean más o menos compactas. Esto quiere decir que no se muevan mucho ni que sean como demasiado sueltas. Y la primera alternativa que tenemos es esta de acá, que es una brocha que tiene harto volumen, harta cantidad de pelitos y que los concentra todos en el centro, por eso decimos que es compacta. Una alternativa más pequeña es esta de acá, que tiene una forma muy similar, solamente que más pequeñita para llegar a esos espacios donde esta no va a llegar. Estas van a servir para ir aplicando el producto y concentrarlo, por lo que puede llegar a tener una buena cantidad de cobertura. Sin embargo, esta brochita tiene una compañera que también sirve para el corrector, pero si se dan cuenta es mucho más sueltita y esa sirve más que nada para ir difuminando la brocha y que quede menos concentración de producto. Y otras brochas que también utilizamos para los correctores son estas de acá, que si se dan cuenta son bien compactas, muy delgaditas, son las que llamamos lengua de gato y van a servir para esas zonas donde necesitamos mucha precisión, como por ejemplo el cat crease en el ojo, la comisura de los labios o también para ir limpiando los bordes de la sombra con el mismo corrector. Luego viene el segundo paso, que es la base. Aunque no es brocha, voy a nombrar igual la esponjita que sirve tanto para el corrector, que es el paso anterior, como para la base. Recuerden siempre utilizarla húmeda. Pero en cuanto a brochas, como ven aquí tenemos hartas opciones. Esta es de las más comunes, es súper gruesa, bien compacta, no se mueve tanto y es planita. Por lo tanto, el acabado que va a dejar en la piel es de alta cobertura. Estas dos de acá tienen la misma función o el mismo acabado de la brocha anterior, así que también la podemos utilizar para lograr buena cobertura. Si se dan cuenta, el requisito para que sean brochas de base y que dejen buena cobertura es que sean bien compactas y gruesas y que no tengan tanto volumen para que puedan llegar a zonas del rostro que no llegaríamos con una brocha más grande, como por ejemplo en la zona de la nariz, arribita de las cejas, etc. También está esta de acá, que yo en lo personal la detesto porque siento que es muy similar a la esponja en el sentido de que es algo bien pequeñito, pero concentra demasiado producto acá adentro, entonces sirve igual para dejar una buena cobertura, pero yo siempre veo que se desperdicia mucho producto acá adentro. Y por último, esta de acá, que junto con la esponja son las que logran una cobertura más natural. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esta es bien suelta, o sea que permite más que concentrar el producto, difuminarlo, y si se dan cuenta tienen dos terminaciones los pelitos. Los cafés, que son los más bajitos, permiten que la brocha quede compacta dentro de todo, pero los que quedan arriba, los blancos, tienen menos cantidad y se mueven más alrededor de todos los pelitos. Así que por eso se logra que la brocha tenga mucho más movimiento. En tercer lugar, los polvos. Para eso quiero incluir primero las borlas, que pueden servir para hacer baking o para llegar a algunos rincones del rostro, como por ejemplo abajo del lagrimal. Estas en general se utilizan para el polvo compacto, pero yo en realidad también las uso para el polvo suelto, así que sí sirven. Y en cuanto a brochas, siempre tienen que ser estas gruesecitas de acá. Si se dan cuenta, tienen forma como redonda u ovalada hacia arriba, son súper sueltas y estas permiten en primer lugar asentar el polvo y después, como digo yo siempre, pasarlo como plumero. Tenemos esta alternativa de acá también, pero a mí no me gustan mucho estas en general porque son más apretaditas y a mí me gusta que el polvo se pueda difuminar bien con este tipo de brocha. Como que siento que tengo más libertad para jugar con el polvo con estas brochas más que con estas. Y para zonas más pequeñas podemos utilizar estas de acá,
que son iguales a esta, solo que más pequeñas, para llegar a las zonas donde llegaría, por ejemplo, las borlas chiquititas. Vamos ahora con el contorno. Las brochitas así sirven en general para todos los productos en crema, así que si vas a aplicar un contorno o bronzer en crema, esta te puede servir. Solo que no la aplicas como la base, ¿cierto? Siempre para abajo, sino de forma un poquito más localizada. Esta que también se utiliza para la base, yo en general la uso para los contornos y para el bronzer. ¿Por qué? Porque tiene esta zona horizontal como alargada que sirve perfecto para llegar a la parte baja del pómulo. Entonces yo puedo aplicar el producto a toquecitos y después difuminar hacia abajo, hacia arriba, en diagonal y en círculo. Y lo mejor de este tipo de brochas es que también las puedes utilizar con polvos. Así que esta yo la utilizo para los bronzer y contorno en crema y después en polvo. Pero tenemos otras opciones también, que son estas brochas angulares. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen una parte baja y una puntita hacia arriba. Y aquí en realidad cuál elijas va a depender más que nada de tu mismo rostro. ¿Y cómo se usan? Yo siempre las utilizo desde la punta de abajo hacia arriba. Entonces siempre es en esta dirección. Lo mismo, bajando primero, no más abajo de la esquina externa del ojo y de ahí voy difuminando hacia arriba. Para el rubor también tenemos distintas clases de brochas. Estas, que son las que yo uso para el polvo, sirven, de hecho están diseñadas para el rubor. Ahora, ¿por qué yo no las utilizo como rubor? Porque son muy grandes. Si yo quiero localizar el rubor en una zona más pequeña del rostro, estas brochas no me lo van a permitir. Las que a mí en lo personal me gusta utilizar para el rubor son estas de acá, que si se dan cuenta son brochas mucho más pequeñitas, por lo tanto puedo localizar el color en la zona que yo quiero. La idea es que sean brochas fáciles de difuminar, que tengan esta forma ovalada, casi como gota, pero más gruesa. Pero también tenemos estas dos opciones que, si se dan cuenta, son más planitas y van a servir para lo mismo. Yo también aplico primero el producto y después lo voy difuminando hacia arriba, justo encima de donde apliqué el contorno o el bronzer. Y esta en realidad es bien similar a esta de acá. Si se dan cuenta, tienen casi la misma forma, solamente que esta, aunque puede igual servir para la base, yo la aplico más que nada para el rubor en crema, porque es muy pequeña, entonces me demoraría mucho en aplicar la base con este producto. Pero en general, estas brochas así sirven para aplicar los productos en crema, así que puedes utilizar el bronzer en crema, el rubor en crema o la base, o el corrector. Y en último lugar, respecto al rostro, tenemos el iluminador. Para el iluminador vamos a tener dos clases de brocha. Una en formato de gotita, pero que es mucho más delgada que las anteriores y que es mucho más suelta, por eso tiene el pelito más alargado también. ¿Esta para qué sirve? Para ir aplicando el iluminador, pero que no se concentre ese pigmento satinado en una sola zona de la mejilla. Esta en particular no se utiliza como directamente en los pelitos, sino que se utiliza de lado, como en esta zona de acá. Y por otro lado tenemos las que son en forma de abanico. Estas también son súper sueltas y permiten nuevamente que el pigmento no se concentre en una sola zona de la mejilla. Y esta también se utiliza de costado. Entonces, si tenemos por ejemplo un iluminador acá, yo voy a tomar el producto de esta forma y de esta misma forma lo voy a aplicar en la mejilla, en movimientos de zigzag, intentando no quedarse más de un segundo difuminando en el mismo lado para que no quede esa mancha satinada del iluminador. Ahora pasamos a los ojos. Vamos a tener varias brochas que sirven para difuminar, pero todas tienen básicamente la misma forma. Todas tienen esta forma de gota, son bien sueltas. Algunas son más grandes que otras y por lo tanto van a servir para ciertas zonas, pero en general todas sirven para difuminar. ¿Qué significa eso? Que estas brochas no van a provocar que el pigmento se mantenga en el ojo, sino que todo lo contrario, se esparce. ¿Y cuál de todas estas vamos a utilizar? Va a depender en realidad de qué es lo que queramos lograr. Por ejemplo, estas que son las más grandecitas yo las utilizo para el color base o para sellar el ojo. Entonces estas yo las puedo aplicar sin ningún problema por todo el párpado, porque no necesito que lleguen a una zona específica, porque en general los polvos que voy a aplicar con estas brochas van a ser de un color similar a mi tono de párpado. En cambio, estas brochas de acá son mucho más pequeñitas y por lo tanto puedo utilizarlas para zonas más localizadas del ojo. Por ejemplo, para difuminar solamente la profundidad, para difuminar solamente una zona de arriba o para estirar un poco la sombra hacia afuera. Ahora, para depositar sombras y para pigmentarlas un poco más, vamos a tener todas estas sombras de acá y les voy a decir al tiro cuál es la diferencia entre cada una.
Estas de acá, por ejemplo, son compactas y un poquito más alargadas y por lo tanto sirven para aplicar los colores satinados. Y en realidad el cambio de tamaño va a depender de la zona que tú quieras cubrir. Si quieres solamente del lagrimal hacia afuera, utiliza esta que es más chiquitita, y estas de acá van a servir más para el párpado móvil. Pero con estas, básicamente tú tomas el producto, también con el costado de la brocha más que en la punta, y lo vas aplicando sobre el ojo, y después pueden aplicarse nuevamente esa misma sombra con el dedo encima del ojo y les va a pigmentar mucho más. Lo mismo estas de acá, que van a ser más pequeñitas y van a servir también para zonas más localizadas del rostro. Por ejemplo, esta de acá puede servir para aplicar el color en zonas muy específicas o también para generar un poquito de brillo en el arco de la ceja. Y esta de acá, que si se dan cuenta es bien compacta, más chatita y alargada como horizontalmente, va a servir para concentrar el producto pero en la zona de abajo, aquí en la línea de las pestañas inferiores o también superiores, también pueden servir como para alargar un poquito el delineado. Y estas brochas con las que también se deposita el producto, pero si se dan cuenta estas son redondas, bien compactas y abarcan una zona mucho más pequeña del ojo y por lo tanto se utilizan para la profundidad. Con estas no difuminamos, solamente depositamos el color y luego con las brochas para difuminar difuminamos alrededor. También tenemos otras brochas que se utilizan en el ojo para generar algunos detalles, algún puntito, el iluminador en la parte del lagrimal, y para eso utilizamos estas brochas de acá, que si se dan cuenta son muy pequeñitas y que abarcan perfecto la zona del lagrimal, abajo de la línea de las pestañas, en el arco de la ceja, etc. También tenemos brochas para delinear los ojos, que son estas de acá. Esta, por ejemplo, sirve para unos delineados bien finitos que se pueden realizar con pomadas o con delineadores en gel. Y estas de acá pueden servir para exactamente lo mismo, pero yo en general las utilizo más que nada para difuminar o esfumar el delineado. Y por último, las brochitas para los labios. Si se dan cuenta, son bastante similares y van a servir para aplicar el producto acá, el labial me refiero, y luego ir pasándolo por los labios. Estas brochitas son como las mismas lenguas de gato y son bien pequeñitas, entonces sirven para la comisura de los labios y todas esas zonas de las cuales no queremos pasarnos. Ahora, insisto, si ustedes tienen otros usos para las brochas, genial. De hecho, estas brochas de acá ni siquiera son para maquillaje. Estas de acá yo las compro en insumos de uñas, pero me gustan porque estas brochitas que sirven para los dibujitos que hacen en las uñas son perfectas para los delineados porque son mucho más delgadas que otras brochas que sí son hechas para los ojos, pero que a mi parecer son demasiado gruesas y como que no me sirven mucho. Así que ahí está toda la guía de brochas. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. Si tienen más preguntas o quieren comentarme para qué utilizan cada una de las brochas, si tienen usos distintos, pueden por favor comentar aquí en este video, y si quieren también proponerme algo de contenido. Si te gustó este video, te pido que me lo hagas saber dándole me gusta y también suscribiéndote a mi canal, y que me sigas en mis otras redes sociales como Saray Bustos Mua, igual que acá. Gracias a todas, que les vaya muy bonito y nos vemos en un próximo video.